Desde el principio de la humanidad, la historia de Adán y Eva ha generado todo tipo de preguntas e interpretaciones. Fueron creados directamente por Dios, colocados en el jardín del Edén y luego expulsados tras desobedecer el mandato divino. Pero hay un misterio que pocos se detienen a analizar. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Las Escrituras nos dan información detallada sobre la vida de Adán, pero la historia de Eva se torna más enigmática con el paso de los capítulos. La mayoría de las personas asumen que ambos murieron en algún momento antes del diluvio, pero la Biblia no menciona explícitamente la muerte de Eva. ¿Podría esto significar que su final es más profundo de lo que imaginamos? Si nos remontamos a Génesis, encontramos que Adán vivió 930 años, un número impresionante en comparación con nuestra esperanza de vida actual. Pero, ¿qué hay de Eva? La Biblia no nos da un número exacto sobre cuántos años vivió ella, ni el momento exacto de su muerte. Esta ausencia de información ha llevado a diversas teorías y especulaciones a lo largo de la historia. Algunos sugieren que Eva pudo haber muerto antes que Adán debido a las consecuencias del pecado y los duros trabajos del parto, según lo que Dios declaró en Génesis. Otros creen que simplemente su muerte no se registró, porque el relato bíblico se enfoca más en el linaje y descendencia de Adán. Lo cierto es que, para descubrir la verdad detrás de esta incógnita, debemos analizar detenidamente las pistas que nos deja la Biblia y explorar diferentes perspectivas que podrían darnos una respuesta más clara. Para responder a esta pregunta, primero debemos volver al inicio de la humanidad, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Poco después, al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó a Eva a partir de una de sus costillas. Desde ese momento, ambos se convirtieron en los primeros seres humanos en habitar la tierra y compartir una existencia única en el jardín del Edén. El relato de Génesis nos dice que Dios les dio un mandato claro. Podían comer de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente engañó a Eva, llevándola a desobedecer y comer del fruto prohibido. Luego, Adán hizo lo mismo. En ese instante, la muerte entró en la humanidad. Aunque no murieron físicamente de inmediato, la sentencia divina quedó sellada. El cuerpo humano ya no sería inmortal. Dios declaró que volverían al polvo del que fueron formados. Después de la caída, la vida de Adán y Eva cambió radicalmente. Fueron expulsados del Edén y comenzaron una vida llena de trabajo duro, dolor y sufrimiento. Eva experimentó los dolores del parto y Adán tuvo que labrar la tierra para obtener alimento. Ambos vieron morir a su propio hijo Abel a manos de Caín, algo que sin duda marcó sus vidas para siempre. La pregunta clave aquí es, ¿qué ocurrió con Eva después de estos eventos? La Biblia menciona detalladamente la descendencia de Adán, señalando que vivió 930 años y tuvo muchos hijos e hijas. Sin embargo, el texto no registra cuántos años vivió Eva, ni el momento exacto de su muerte. Esta ausencia de información ha llevado a distintas interpretaciones. Algunos creen que Eva murió antes que Adán, y que por eso no se menciona su edad. Otros argumentan que la omisión de su muerte se debe a que el relato bíblico se centra más en la línea genealógica de los hombres, siguiendo una tradición común en los registros antiguos. Si analizamos la estructura de Génesis, podemos notar que después del nacimiento de Set, quien fue el hijo que reemplazó a Abel, la historia de Eva desaparece por completo. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que su muerte pudo haber ocurrido poco después del nacimiento de Set. Si esta teoría es correcta, significaría que Eva murió antes que Adán, lo que explicaría su ausencia en los registros posteriores. Otra posibilidad es que Eva haya vivido una vida larga, similar a la de Adán, pero que su muerte simplemente no se haya registrado porque la narrativa bíblica estaba enfocada en los patriarcas. Recordemos que en la Biblia, muchas mujeres clave
En la historia de Israel tampoco tienen registros detallados de su muerte, lo que sugiere que la omisión de Eva no es necesariamente una señal de que haya muerto antes. Algunos textos judíos antiguos, como ciertos midrashim, han sugerido que Eva pudo haber muerto incluso antes de que Adán llegara a los 930 años. Sin embargo, estos escritos no forman parte del canon bíblico y deben ser analizados con cuidado. Lo que sí sabemos con certeza es que Adán vivió un tiempo considerable, tuvo descendencia y vio varias generaciones de sus hijos antes de morir. En la cultura hebrea, la genealogía y los linajes siempre han sido fundamentales. Génesis se enfoca en la descendencia de Adán y su legado, por lo que la falta de información sobre Eva no necesariamente indica que su muerte fuera inusual. Es posible que simplemente haya ocurrido en un punto que los escritores bíblicos no consideraron relevante para la narrativa general. Lo que sí es claro es que Adán y Eva fueron testigos de las consecuencias del pecado en sus propias vidas. Experimentaron el dolor, la fatiga y la enfermedad, señales de que la muerte estaba cada vez más cerca, pero el misterio de quién murió primero sigue abierto. Si Eva falleció antes que Adán, su muerte no fue registrada, lo que ha dado lugar a siglos de debate y especulación. Si nos adentramos aún más en el análisis, podemos encontrar pistas adicionales que podrían ayudarnos a determinar quién murió primero. La cultura y el contexto en los que se escribió el libro de Génesis nos dan claves importantes sobre por qué la muerte de Eva no fue mencionada de manera explícita. En la antigüedad, los relatos genealógicos se enfocaban principalmente en la línea masculina, registrando la edad y descendencia de los hombres, mientras que las mujeres solían ser mencionadas solo en casos excepcionales. Esta estructura es evidente en las generaciones que vinieron después de Adán. Por ejemplo, en Génesis encontramos listas detalladas de los años que vivieron los descendientes de Set, Enos, Cainán, Mahalaleel y muchos otros, pero casi nunca se menciona la edad ni el momento exacto de la muerte de las mujeres. Esto sugiere que la omisión de la muerte de Eva no es un hecho aislado, sino una característica propia del estilo narrativo de la época. Pero hay un punto importante que no podemos ignorar. Aunque la Biblia no menciona la muerte de Eva, tampoco indica que ella haya sobrevivido a Adán. En el caso de Adán, Génesis 5:5 es muy claro al decir que vivió 930 años y luego murió. Sin embargo, en ninguna parte se dice que Eva estuviera presente en ese momento, lo que ha llevado a algunos a sugerir que ella pudo haber fallecido antes. Otro elemento que debemos considerar es el impacto físico y emocional que el pecado trajo a sus cuerpos. Antes de la caída, Adán y Eva fueron creados en un estado de perfección, sin enfermedades ni sufrimiento. Sin embargo, después de comer del fruto prohibido, sus cuerpos comenzaron a deteriorarse. Dios había declarado en Génesis 3:16 que Eva sufriría dolores en el parto, lo que podría indicar que su salud se debilitó con cada embarazo. Dado que la Biblia menciona que Adán tuvo muchos hijos e hijas, es posible que Eva haya tenido múltiples partos a lo largo de su vida, lo que habría afectado su longevidad. Además, hay un detalle que muchos pasan por alto: la carga emocional que Eva tuvo que soportar después del asesinato de Abel. Imaginemos por un momento el dolor de una madre al perder a su hijo de una manera tan trágica. La Biblia no nos dice cómo reaccionó Eva ante la muerte de Abel, pero podemos suponer que fue un golpe devastador para ella. Sabemos que después de la muerte de Abel, Eva dio a luz a Set, y en Génesis 4:25 ella misma menciona que Dios le concedió otro hijo en lugar de Abel. Esta declaración nos muestra que Eva era plenamente consciente del impacto que había tenido la pérdida de su hijo, y no podemos descartar que esta experiencia la haya afectado profundamente. En muchas culturas antiguas, el dolor y la angustia emocional
eran vistos como factores que podían influir en la longevidad de una persona. Aunque hoy en día sabemos que el estrés y el sufrimiento pueden tener efectos negativos en la salud, en tiempos bíblicos esto también se entendía como un desgaste tanto físico como espiritual. Si Eva murió antes que Adán, es posible que la tristeza y el peso del pecado hayan contribuido a su partida temprana. Otra teoría interesante es que Eva pudo haber muerto durante el nacimiento de uno de sus hijos. Sabemos que en la antigüedad el parto era un evento peligroso y muchas mujeres perdían la vida en el proceso. Dado que la Biblia menciona que Adán tuvo más hijos e hijas después de Set, algunos han planteado la posibilidad de que Eva haya fallecido dando a luz a uno de ellos. Esto explicaría por qué su muerte no se menciona, ya que en ese caso su fallecimiento habría ocurrido en un momento en el que la narrativa ya no estaba enfocada en ella. Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento que sugiere que Eva pudo haber vivido tanto como Adán e incluso haber muerto después de él. Aunque la Biblia no menciona su edad, algunos creen que Eva también pudo haber alcanzado una longevidad similar a la de Adán. En este caso, su muerte simplemente no se habría registrado porque la historia bíblica estaba más enfocada en la descendencia de los hombres. Pero aquí surge otra pregunta. Si Eva murió después que Adán, ¿quién se encargó de su cuidado? Recordemos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, por lo que es posible que en sus últimos años Eva haya sido cuidada por su descendencia, tal como ocurría con los ancianos en las sociedades antiguas. No obstante, debido a la falta de registros sobre su muerte, no podemos afirmar con certeza si esto fue realmente así. Lo que sí sabemos es que Adán, al haber vivido 930 años, experimentó la pérdida de muchas personas a su alrededor. Es probable que viera morir a varios de sus hijos e incluso a Eva antes de su propia muerte. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto del pecado en la humanidad y cómo la promesa de la vida eterna solo pudo ser restaurada a través de Jesucristo. El misterio de quién murió primero, Adán o Eva, sigue sin una respuesta definitiva en la Biblia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que ambos enfrentaron las consecuencias de su desobediencia y vivieron lo suficiente para ver cómo el pecado afectó a toda su descendencia. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, sino una advertencia sobre las decisiones que tomamos y las repercusiones que pueden tener en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. El hecho de que la muerte de Eva no se mencione explícitamente ha llevado a algunos a preguntarse si este silencio es intencional. La Biblia es un libro lleno de simbolismo y propósito en su narrativa, por lo que cada omisión puede tener un significado más profundo. Algunos estudiosos sugieren que la falta de registro sobre la muerte de Eva podría estar relacionada con el mensaje teológico que la historia busca transmitir. Adán es mencionado repetidamente como el primero en pecar en varias partes de la Escritura. En Romanos 5:12, Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y que a través de él la muerte pasó a todos los hombres. Aunque Eva fue la primera en ser engañada por la serpiente, la responsabilidad recayó sobre Adán, quien fue creado primero y recibió directamente el mandato de no comer del fruto prohibido. Si consideramos este punto, la muerte de Adán tiene una mayor relevancia teológica, ya que su vida simboliza la caída de toda la humanidad. Su longevidad de 930 años refleja el impacto del pecado y cómo la humanidad comenzó a experimentar la decadencia física y espiritual. Por otro lado, Eva, aunque fundamental en la historia, cumple un papel diferente en la narrativa. Su muerte, aunque importante, no es un evento clave dentro del relato bíblico. Otra posibilidad interesante es que Eva haya sido una de las primeras personas en morir en la historia de la humanidad. Si esto fuera cierto, significaría que Adán fue testigo de la muerte de su propia esposa, lo cual habría sido un momento impactante y devastador para él. Imaginemos la escena. Adán,
quien una vez vivió en la perfección del Edén junto a Eva, ahora experimentando la cruel realidad de la muerte en la persona más cercana a él. La Biblia no nos da detalles sobre cómo Adán reaccionó ante la muerte de otros seres humanos, pero podemos suponer que fue algo que marcó su vida profundamente. En aquellos tiempos, la muerte no era algo común ni esperado, a diferencia de nosotros, que sabemos que la muerte es una parte inevitable de la vida. Adán y Eva fueron creados originalmente para la inmortalidad. Ver morir a un ser querido por primera vez debió haber sido un evento aterrador y doloroso. Si Eva murió primero, ¿cómo fue su muerte? ¿Murió de vejez, enfermedad o algún otro motivo? La Biblia no lo dice, pero podemos considerar que, debido a la longevidad de los primeros seres humanos, su muerte pudo haber sido diferente a la que conocemos hoy. En los primeros siglos de la humanidad, el cuerpo humano aún conservaba gran parte de su fortaleza original, por lo que las enfermedades probablemente no se manifestaban como lo hacen ahora. Otra teoría sugiere que la muerte de Eva pudo haber sido una forma de enseñanza para Adán y sus descendientes. Al ser la primera mujer y la madre de toda la humanidad, su muerte habría servido como un recordatorio de la consecuencia directa del pecado. Esto podría explicar por qué su muerte no se menciona específicamente, ya que su desaparición física no era lo más importante, sino el mensaje detrás de su destino. Pero si en cambio Eva sobrevivió a Adán, esto plantearía otra serie de preguntas. ¿Cómo vivió sus últimos años sin su esposo? ¿Fue cuidada por sus hijos o nietos? En las culturas antiguas, las viudas solían depender de sus descendientes para su protección y sustento. Si Eva vivió más que Adán, probablemente quedó al cuidado de su familia hasta su último día. Algunas leyendas y escritos apócrifos han intentado llenar este vacío en la narrativa, pero no podemos tomarlos como fuentes confiables. Lo que sí sabemos con certeza es que Adán murió a los 930 años, lo que significa que si Eva aún estaba viva en ese momento, debió haber sido testigo de su partida. Este misterio nos recuerda que hay muchas cosas en la historia bíblica que Dios ha decidido no revelar completamente. Sin embargo, lo que sí nos queda claro es que la muerte de Adán y Eva marcó el inicio de la mortalidad para toda la humanidad. La Biblia nos muestra que, aunque su historia estuvo llena de dolor y consecuencias por el pecado, Dios tenía un plan de redención para la humanidad, un plan que culminaría con Jesucristo trayendo la esperanza de la vida eterna. La historia de Adán y Eva nos lleva a una conclusión inevitable. Sin importar quién haya muerto primero, su destino estaba sellado desde el momento en que el pecado entró en el mundo. Su historia es la de toda la humanidad, un reflejo de lo que significa separarse de Dios y sufrir las consecuencias de esa decisión. Pero al mismo tiempo, nos muestra que incluso en medio de la caída, Dios nunca dejó de tener un plan de redención. Sí, Adán murió antes que Eva. Ella habría sido testigo de un evento que hasta ese momento era poco común: la muerte natural de un ser humano de edad avanzada. Hasta donde sabemos, la única muerte que habían presenciado antes era la de Abel, que fue asesinado por su hermano. La muerte de Adán, en cambio, habría sido un recordatorio directo de la maldición que Dios había pronunciado en Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Por otro lado, si Eva murió antes que Adán, entonces él habría experimentado el dolor de perder a su compañera de vida. Recordemos que Eva fue creada como una ayuda idónea para Adán, una compañera diseñada especialmente para él. Perderla habría sido una experiencia desgarradora, sobre todo porque él sabía que la muerte no formaba parte del plan original de Dios para la humanidad. En ambos escenarios, la muerte de cualquiera de los dos habría sido un golpe devastador para el otro. Adán y Eva no solo eran esposos, sino que fueron los únicos seres humanos en experimentar la perfección del Edén y luego la dureza de un mundo caído.
compartieron un vínculo que ninguna otra pareja en la historia ha tenido, pues vivieron tanto la gloria de la creación como la tristeza del exilio. Al analizar la longevidad de Adán, podemos hacer algunas estimaciones. Dado que vivió 930 años, es probable que Eva también haya tenido una vida extensa. Pero si su muerte ocurrió antes de la de Adán, ¿cómo habría continuado su vida sin ella? La Biblia nos dice que Adán tuvo muchos hijos e hijas, por lo que su descendencia habría estado a su alrededor, acompañándolo en sus últimos años. Aún así, es difícil imaginar lo que sintió al ver la muerte de su esposa y saber que todo era consecuencia de su desobediencia. También es importante recordar que, aunque Adán vivió casi un milenio, no alcanzó a ver el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, donde anunció que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía se cumplió con Jesús, pero Adán y Eva no tuvieron la oportunidad de verlo. Sin embargo, su fe en Dios debió haberles dado consuelo en medio de su sufrimiento. Otra pregunta que surge es, ¿cómo se despidieron Adán y Eva? Tuvieron la oportunidad de hablar sobre su vida juntos antes de la muerte de uno de ellos. La Biblia no nos da esos detalles, pero podemos imaginar que, después de tantos siglos compartiendo una vida, sus últimos momentos juntos debieron haber estado llenos de recuerdos, reflexiones y quizás incluso arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios permitió que algunas personas tuvieran una muerte pacífica, mientras que otras murieron en circunstancias difíciles. No sabemos cómo murió Eva, pero podemos suponer que, si falleció antes que Adán, su partida fue un evento significativo para él y para sus descendientes. El silencio bíblico sobre la muerte de Eva también nos lleva a preguntarnos si su historia es más simbólica de lo que parece. En la teología cristiana, Eva representa la humanidad en su estado de vulnerabilidad, la primera en ser engañada, pero también la primera en recibir la promesa de redención. Su muerte, aunque no registrada, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de una salvación que trascienda la muerte física. Adán y Eva fueron los primeros en experimentar la pérdida y el luto, pero también los primeros en recibir la esperanza de que la muerte no sería el final definitivo. Aunque su historia es trágica en muchos aspectos, también nos muestra que Dios nunca abandonó a la humanidad y que su plan de redención estaba en marcha desde el principio. Independientemente de quién haya muerto primero, Adán o Eva, la realidad es que ambos enfrentaron la misma sentencia, el retorno al polvo. Sus cuerpos, una vez perfectos e inmaculados en el Edén, experimentaron el paso del tiempo, la fatiga y el desgaste hasta que finalmente dejaron de existir. Pero la gran pregunta que sigue en el aire es, ¿qué sucedió con ellos después de la muerte? La Biblia nos enseña que antes de la venida de Cristo, los justos no iban directamente al cielo, sino que eran llevados a un lugar de reposo conocido como el seno de Abraham. En Lucas 16:22, Jesús relata la historia del hombre rico y Lázaro, donde menciona este lugar de descanso para aquellos que habían muerto en la fe. Si Adán y Eva permanecieron fieles a Dios hasta el final de sus días, es posible que sus almas hayan sido llevadas a este lugar, esperando el cumplimiento de la promesa divina. Sin embargo, la pregunta clave aquí es, ¿se arrepintieron realmente Adán y Eva? La Biblia no nos da detalles explícitos sobre su estado espiritual antes de morir, pero sí encontramos algunas pistas que sugieren que comprendieron la magnitud de su error y buscaron la misericordia de Dios. Por ejemplo, después de la caída, Dios les proveyó túnicas de piel para cubrir su desnudez, Génesis 3:21, un acto que simboliza la expiación y el perdón. Este detalle es crucial, porque implica que Dios no los abandonó por completo, sino que les permitió continuar su vida con una esperanza futura. También es importante recordar que Eva
al nombrar a su hijo Set, dijo en Génesis 4:25 que Dios le había dado otro descendiente en lugar de Abel. Este comentario nos muestra que ella reconocía la mano de Dios en su vida y veía en Set la continuidad del propósito divino. Esto podría indicar que, a pesar de sus errores, Eva mantuvo su fe en Dios. En cuanto a Adán, aunque su historia después del nacimiento de Set es poco detallada, su longevidad sugiere que tuvo la oportunidad de transmitir el conocimiento de Dios a sus descendientes. La Biblia nos dice que Enoc, quien era parte de su linaje, caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Génesis 5:24. Es posible que Adán haya influido en su familia para que buscaran a Dios, aunque no sabemos con certeza hasta qué punto. Ahora bien, si Eva murió antes que Adán, ¿cómo habría sido su funeral? En aquellos tiempos no existían cementerios ni rituales de entierro como los conocemos hoy. Es probable que Adán y sus hijos hayan enterrado su cuerpo en algún lugar significativo, quizás cerca de su hogar. Si Adán murió después, ¿quién se encargó de enterrarlo? Posiblemente sus descendientes, ya que la tradición de enterrar a los muertos es muy antigua y se menciona en varios pasajes bíblicos. El relato de Adán y Eva nos recuerda que la muerte es el destino inevitable de todo ser humano, pero también nos muestra que Dios siempre ofrece un camino de restauración. A pesar de que ellos fueron los primeros en experimentar la separación de Dios debido al pecado, también fueron los primeros en recibir la promesa de redención. Finalmente, este misterio sobre quién murió primero nos lleva a una reflexión más profunda. La verdadera cuestión no es quién dejó este mundo antes, sino qué significa su historia para nosotros hoy. Adán y Eva representan a toda la humanidad, personas que tomaron decisiones equivocadas, pero que también tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios y confiar en su misericordia. El relato de Adán y Eva nos deja con más preguntas que respuestas en cuanto a los detalles de sus últimos años. Pero lo que sí sabemos con certeza es que sus vidas, aunque marcadas por el pecado, también fueron testigos de la gracia de Dios. No importa quién haya muerto primero, lo que realmente importa es el mensaje que su historia nos transmite sobre la naturaleza humana y el plan divino para la redención. Si Eva murió antes que Adán, podemos imaginar sus últimos días reflexionando sobre el impacto de sus decisiones. Ella fue la primera en ser engañada, la primera en probar el fruto prohibido y la primera en darse cuenta de las terribles consecuencias de su acto. Pero también fue la primera en escuchar la promesa de Dios sobre la descendencia que algún día aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cuántas veces se preguntó si vería el cumplimiento de esa promesa antes de su muerte? ¿Cuántas veces le contó a sus hijos y nietos sobre lo que ocurrió en el Edén? Si Adán murió antes, entonces fue él quien vivió más tiempo con la carga de la caída. Pasó 930 años viendo el resultado del pecado en su propia familia, experimentando el dolor de la pérdida y la corrupción de la humanidad. Pero también fue testigo del crecimiento de sus descendientes y del plan de Dios, desarrollándose lentamente. En su larga vida pudo haber entendido que la esperanza de la humanidad no estaba en el paraíso perdido, sino en la promesa futura de un Salvador. La Biblia nos muestra en muchos pasajes que la muerte no es el final, sino un tránsito hacia algo más. Desde el principio, Dios dejó claro que la muerte física era una consecuencia del pecado, pero también dejó abierta la puerta de la restauración. Adán y Eva pudieron haber sido los primeros en morir, pero también fueron los primeros en recibir la esperanza de que un día la muerte sería derrotada. Jesús, en su sacrificio, cumplió esa promesa hecha en Génesis. En 1 Corintios 15:22, Pablo dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto nos muestra que el destino de Adán y Eva no es solo una historia antigua, sino una realidad que afecta a toda la humanidad.
Ellos cayeron, pero a través de Cristo la restauración es posible. La pregunta sobre quién murió primero puede no tener una respuesta clara en la Biblia, pero nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué significado tiene la muerte en nuestra vida? Para Adán y Eva, la muerte fue el resultado de su desobediencia, pero para nosotros, la muerte puede ser el inicio de una vida eterna con Dios si decidimos aceptar su redención. Adán y Eva fueron testigos de la tragedia del pecado, pero también de la fidelidad de Dios. Aunque fueron expulsados del Edén, no fueron abandonados. Aunque experimentaron la muerte, su historia nos recuerda que Dios siempre tiene un plan mayor. Lo que comenzó con la caída, terminó con la cruz de Cristo, donde la muerte finalmente fue vencida. Al final, la historia de Adán y Eva no se trata de quién murió primero, sino de lo que sus vidas significan para nosotros hoy. Nos recuerdan que cada decisión tiene consecuencias, que la separación de Dios trae sufrimiento, pero que su gracia es más grande que nuestro pecado. Adán vivió 930 años, Eva no sabemos cuántos. Pero lo que sí sabemos es que ambos fueron parte del inicio de la historia humana y que sus vidas nos enseñan que, sin importar cuánto tiempo vivamos, lo más importante es estar en paz con Dios. La historia de Adán y Eva nos deja una profunda enseñanza sobre la vida, la muerte y el propósito eterno de Dios. Desde el principio, el ser humano fue creado para vivir en comunión con su Creador, pero la desobediencia cambió el curso de la historia. La muerte, que nunca estuvo en el diseño original de Dios, se convirtió en una realidad inescapable. Y aunque la pregunta sobre quién murió primero sigue sin una respuesta definitiva, el verdadero mensaje detrás de sus vidas es mucho más trascendental. Adán y Eva fueron testigos del primer pecado, pero también del primer acto de misericordia de Dios. Aunque fueron expulsados del Edén, Dios no los dejó solo. Les dio vestiduras, les permitió tener descendencia y les prometió que a través de su linaje vendría la salvación. Esta promesa se cumplió miles de años después con la venida de Jesucristo, quien venció el pecado y la muerte en la cruz. La pregunta que debemos hacernos hoy no es quién murió primero, sino qué significado tiene su historia para nosotros. Adán y Eva representan la lucha de toda la humanidad, el deseo de independencia, el dolor de las consecuencias y la necesidad de redención. Sus vidas nos muestran que el pecado trae separación, pero que Dios siempre ofrece un camino de regreso. Tal vez hoy te encuentres en una encrucijada, enfrentando las consecuencias de decisiones pasadas o sintiendo el peso del pecado en tu vida. La historia de Adán y Eva nos recuerda que, aunque hemos caído, Dios no nos ha abandonado. Su amor sigue vigente y su plan de redención sigue disponible para todo aquel que lo busque. La muerte de Adán y Eva es un recordatorio de que nuestra existencia en la tierra es temporal. No importa cuánto vivamos, lo que realmente cuenta es qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Adán vivió 930 años, pero su historia sigue hablándonos hoy. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra vida es un testimonio para las generaciones futuras. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Como aquellos que se alejaron de Dios o como aquellos que, a pesar de sus errores, buscaron su gracia? La buena noticia es que, a diferencia de Adán y Eva, nosotros tenemos una ventaja. Conocemos la historia completa. Sabemos que Cristo vino, murió y resucitó, ofreciendo vida eterna a quienes creen en Él. Ya no estamos sujetos a la condena del pecado, porque en Jesús encontramos el perdón y la restauración. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. Puedes seguir viviendo bajo la sombra del error y la culpa, o puedes aceptar el regalo de la gracia de Dios y vivir con la certeza de la salvación. No sabemos cuántos años nos quedan en esta vida,
pero sí sabemos que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y confiar en su propósito. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con otros. Hay muchas personas que viven sin esperanza, sin saber que hay un Dios que los ama y que ha preparado un camino para su restauración. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que todos necesitamos la gracia de Dios. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este, darle like si esta reflexión te ha ayudado y compartirla con alguien que lo necesite. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre este tema y qué otras historias de la Biblia te gustaría que analizáramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.